¿Qué es esta característica o este sello de negar absolutamente todo? Gonzalo Silva tiene una hipótesis. Porque sí sería eso procedente si hubiese una orden de prisión anterior que fue sustituida con la presentación, con ausencia, con el grillete, lo que quiera. Allí sí, pero no como se está manifestando. Esto es para mí un juego intrascendente jurídico, Gonzalo, y que sepa la ciudadanía. Juego jurídico, sí, intrascendente. ¿Por qué? Porque Balda, el señor Balda, fue sentenciado aquí en el país por 2 delitos. Y se fue para Colombia. En Colombia, según la declaración de Chicaiza, su amigo, a la compra... Su enemigo, amigo, se dedicaba hablo clarito, dice que él se dedicaba a la compra-venta de equipos sofisticados de espionaje. Es decir, Balda era un terrorista internacional en compañía de la compra-venta con Chicaiza. Así se lee del testimonio de Chicaiza. Hay que simplemente leer todo. Y que Chicaiza pagó, depositó en las cuentas de la mujer de Balda cerca de 6.000 más 3.000 que le entregó a él, 9.000 más 1.000 que depositó, son $10.000. Existe en el proceso que se está investigando una sola declaración de la señora mujer de Balda. ¿Se sabe quién es? Cuando se escucha que solicitan el dispositivo electrónico para un procesado, los que estamos todos los días en el campo penal avisoramos de forma inmediata: se trata de un delito máximo de 5 años. Porque solamente para arresto domiciliario es de excepción. Hasta las próximas... si son 5 años del delito... Hasta las próximas elecciones. Desde el día 12 del año 2012 hasta cuando se aperturó la audiencia de formulación de cargos, esto está prescrito. Todo esto es un juego, Gonzalo. Y esto va a pasar hoy o mañana. ¿Y por qué no se ha alegado la prescripción de la acción? Que debió habérselo hecho. Porque es a petición. Porque la jueza no puede ordenar, no puede acudir a la solicitud, ella tiene que ordenar, pero cuando se pida, solo cuando ya la etapa ha transcurrido completa, ahí puede de oficio hacerlo. Esto es un juego. Yo pregunto, ¿dónde está la prueba hasta ahora? Y ya un poco descendiendo al caso concreto, ¿no? El tema de la prescripción, no hay tal prescripción. ¿Por qué? Porque cuando se cometió el delito, año 2012, estaba vigente el Código Penal anterior, existía el delito de plagio, y existía una figura del delito de plagio que se llama plagio agravado, cuando es con malos tratos. Al señor Balda no le trataron bien, pues además hay un informe médico forense del juicio que se siguió en Colombia, donde dice que a él le dieron un tiempo de incapacidad por los golpes que recibió. Entonces no es que con flores le dijeron que se suba al vehículo donde le iban a secuestrar. Entonces hay delito agravado. Para el delito agravado la pena de esa época era de 9 años. Reclusión. La reclusión, según ese código, prescribía en 10 años. Hoy estamos en el año 2018. Del 2012 más 10 años son 2022. Prescripción no hay. Segunda cosa, el tema del brazalete electrónico, del dispositivo electrónico de vigilancia. No es verdad que se pone solamente en los casos de delitos sancionados con una pena máxima de hasta 5 años. Es una medida sustitutiva a la prisión preventiva, que se pone en cualquier tipo de delitos, porque la prisión preventiva es la última razón, el último recurso al que tiene que acudir la justicia cuando una persona ha dado muestras de que no quiere presentarse en el proceso o de que quiere evadir la acción de la justicia, o sea, lo que ha pasado ahora con el señor Correa. Pues la jueza le dio una orden al señor Correa, que venga a presentarse acá, en la Corte Nacional. El señor Correa no se presentó en la Corte Nacional. El señor Correa no vino a presentarse acá, incumplió la orden. ¿Qué tiene que hacer la jueza? La jueza tiene que, a pedido del fiscal, porque el fiscal tiene la obligación de pedir ahí la prisión preventiva, la jueza tiene que analizar y decidir si da o no da la prisión preventiva. Ha dado la prisión preventiva. Entonces, ¿dónde está aquí el juego político judicial? Lo que sí hay que tratar de evitar a toda costa, que es lo que decía Lolo hace un momento, es la contaminación del proceso con prestarse y alimentar la posibilidad de la tesis de la persecución política. Porque claramente lo que está quedando en evidencia en la estrategia de defensa del expresidente Correa, que no solo es jurídica, sino es política, es desviar el asunto del problema medular, el secuestro.
Porque también, yo no creo que hay que hablar acá solamente de lo que ha pasado con el señor Balda. Que el señor Balda habría sido un terrorista internacional. Que había estado vendiendo equipos de espionaje. Que habría estado conspirando. Que tenía 2 sentencias. Ya pues, las sentencias que tenga, los delitos que haya cometido, eso autoriza para que funcionarios del Estado ecuatoriano vayan a contratar delincuentes en donde estaba, en Colombia, para traerlo al Ecuador. O sea, nada de lo que haya hecho el señor Balda autoriza para que el Estado mueva su aparato y actúe de manera ilegal. Porque para eso existían los canales oficiales, los mecanismos de extradición, de deportación, la cooperación entre policías. Pero no se acude pues a la policía de Colombia, no se acude a la extradición o a la deportación. Se acude a delincuentes, a que le ubiquen donde está, le extraigan y le coloquen en la frontera o le lleven le traigan al país o lo que sea, o le entreguen a los agentes de la SENAIN, a estos guaruras sofisticados para coincidir con Giancano. Son sofisticados porque ya saben de tecnologías, no dejan de ser guaruras. Doctor Montúfar, si es tan amable, ¿con qué quiere concurrir usted? Sí, a mí me parece que estamos en un momento importantísimo, yo diría crucial, porque creo que el Ecuador está en un momento de transición, si cabe la palabra, y ojalá estemos Pero usted en lo ese dice, proceso. subestima el episodio, o sea, ¿no está tan seguro? No, lo que yo digo es que el Ecuador está en un momento de transición no es tan significado hacia una democracia y hacia un Estado de Derecho que no lo teníamos y que lo perdimos durante la época correísta. Y siempre los procesos de transición son procesos difíciles, o sea, no son tan fáciles. Imaginémonos lo que ocurrió. Ocurrió que en el Ecuador se estructuró un esquema de delincuencia organizada desde la cúpula del Estado, desde el presidente de la República, operado jurídicamente por su asesor jurídico Alexis Mera, protegido y diría legitimado, entre comillas, por un estado de propaganda y toda la política de publicidad y acoso a los medios y ley de comunicación y otras leyes para que todo permaneciera en la oscuridad, para que nada se conociera, para que todo fuera presentado como una revolución, como un proceso de cambio, en el que además participaron las principales autoridades de organismos clave del Estado, como fueron la Fiscalía. En este mismo caso estaría involucrado también el ex fiscal Galo Chiriboga. El fiscal que reemplazó a Galo Chiriboga evidentemente actuó para que el tema no avanzara, se siguiera estancado. Siguiera estancado porque estaba estancado desde la época, claro, donde había un contralor que era parte de esta misma organización. También fue un enviado especial del presidente Correa, pues no. Por supuesto que sí. El contralor era parte de esta organización delincuencial. Un consejo de la judicatura que era igualmente parte de esta misma estructura. Un procurador general del Estado que era parte de esta estructura. Es decir, estamos hablando de que en el Ecuador eso fue lo que ocurrió. Es decir, tuvimos 10 años en que se montó una organización delincuencial que cometió como otros delitos y que esos delitos fueron muy bien planificados, muy bien organizados y en el que operaron como todas las organizaciones delincuenciales como una maquinaria. Es decir, de eso estamos hablando. Ahora, ¿cómo salimos de esta situación? ¿Cómo desmontamos esta situación? ¿Cómo desmontamos esta maquinaria y este esquema de delincuencia organizada? Entonces, me parece que tenemos que ubicarnos en el momento. Evidentemente, la retórica de los principales miembros de esta organización va a ser precisamente de que se trata de una persecución política, de que no hay pruebas, de que se ha violado el debido proceso, de que no ha habido derecho a la defensa. Pero mire, yo por ejemplo, que fui parte del juicio en contra de Jorge Glass por asociación ilícita, más bien lo que pude ver ahí es que el tribunal exageraba en el garantismo hacia los procesados, precisamente para que eso no apareciera como un pretexto o como un argumento. Sin embargo, eso es lo que ellos
sistemáticamente iban a responder. Entonces me parece a mí que la situación es, y el momento que vive el país es tremendamente interesante, porque precisamente creería, y ojalá estemos avanzando en esa dirección, vivimos un momento de transición, hacia una democracia y ojalá hacia un Estado de Derecho. Espero, y creo, y vuelvo quizá a lo primero que dije, la presencia, o digamos, la detención del expresidente Correa, su comparecencia, su presencia física en los otros procesos es fundamental para desmontar toda esta organización delincuencial. Si es que él, por cualquier subterfugio, por cualquier situación, influencia política, etcétera, etcétera, logra que la justicia ecuatoriana, a través en este momento del Interpol, no llegue a aprehenderlo y traerlo al Ecuador, muchos de estos procesos quedarían detenidos y podríamos quedar a medias en este esfuerzo, en este desafío monumental que tiene el Ecuador en este momento, de que podamos alcanzar la justicia y la reparación. Estamos hablando de un caso penal de secuestro, pero hay otros procesos y esos procesos deben ameritar que el Estado ecuatoriano sea resarcido por las enormes pérdidas que sufrió por la operación de esta organización delincuencial. De comienzo en su crónica de últimos días, periodista Jan Cano, usted sostiene en su artículo para Plan B que nadie pensó que el expresidente Correa estaría a punto de caer penalmente por un caso relacionado con el abuso de los derechos humanos, una impronta de su periodo que todavía no es subsanada. Pero lamentablemente para su familia puede ser la primera vez de muchas, porque hay casos en los que estaría relacionado, como el de Odebrecht, y otras más donde las investigaciones avanzan lentamente o no inician. Han quedado un poco en el olvido, en puntos suspensivos, dice usted. Y refiere al caso Dusan, a Loas, a la hidroeléctrica Baba, el caso de Glass Viejó, su presunta complicidad ideológica y financiera con los narcoterroristas de las FARC, su papel en el espionaje político desde las Senaín, los pagos reservados a las actividades internacionales como Eva Gollinger y los dirigentes de Podemos de España. Prácticamente Correa los financió para que este momento sean la tercera fuerza política de la nación española. Ellos vinieron aquí a hacer una verdadera fortuna para la condición que ellos recibían en sus años de vida española. La difundida intervención de Correa en el caso de la narcoavioneta en Guatemala, dice usted. Nos recuerda también el caso del crimen de Edison Cosíos, la formación de unidades de inteligencia clandestinas, los supuestos sobreprecios de las carreteras, donde se invirtieron nada más ni nada menos que 8.500 millones de dólares. Es una cifra que primera vez yo escucho en sumatoria, ¿no? Tenga la bondad de desarrollar esto y obviamente hacia dónde apunta el hecho de haber usted escrito esos dos párrafos de recorderis para la sociedad que le hemos leído. Precisamente tiene que ver con lo que dice César Montúfar, y es que es un grupo con especialistas en temas financieros, en temas legales, en temas societarios, administrativos, que si uno regresa a ver para atrás, pues se ve que estaban perfectamente articulados. Incluso en otra nota de Plan B de opinión, pues dije que ¿qué hará Lenin con la mafia revolucionaria? Porque ya en realidad esto es un comportamiento de mafia. O sea, incluso hay algunos que sostienen que hay muertos, no solamente presos, o sea, perseguidos políticos, encarcelados, enjuiciados, golpeados algunos, como el señor Pérez, ¿no es cierto?, que él denuncia que fue parte de, ¿no? O en el 30S, Fausto Lupera incluso, ¿no?,
que también lo agredieron, ¿no? Sino que incluso hay hasta muertos, o sea, asesinados. Entonces es un relato macabro que eso tiene que ser esclarecido. Y hay casos, algunos de ahí, que harían o configurarían, digamos, esta especie de mafia revolucionaria, ¿no? O sea, la mafia que nació del correísmo. Entonces está Vialmesa, Invermund, USAC, MC Squad, todo lo que hizo las empresas del fideicomiso AGD-SFN, la entrega de algunos campos, incluso de minas y petróleos, a gente relacionada con el gobierno actual, incluso. El tema de OAS, Hidroeléctrica Baba. ¿No? Para Exacto. Que no se hagan los sorprendidos en algún momento que surja un nombre que nos haría caer de espaldas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de OAS, Hidroeléctrica Baba, hay ya un proceso judicial que es parte del abajato, y acá no se mueve para nada, y hay nombres, o sea, hay estudios jurídicos que participaron, hay todo, y la fiscalía todavía no hace absolutamente nada. Por ejemplo, está los reaseguros de las empresas estatales, el caso de Glass Viejo y la presión a la justicia, la supuesta, ¿no? Los dobles sueldos de NIAEN, el papel de Natalie Celi y las empresas de estrategia y las consultorías que ella también ordenó, tienen que investigarse. El espionaje político de la CNAIN que está ahí, ¿no es cierto? Pago a Eva Gollinger, por ejemplo, Botafuegos como el chileno que es el mayor defensor ahora, Patricio Meribel, exactamente, ¿no? El papel de Romy Vallejo y los Panama Papers, CNT y las relaciones con empresas en paraísos fiscales, lo de la narcovioleta en Guatemala, el caso de Edison Cosíos, que es un caso terrible. Esa familia está abandonada ahora, porque les prometían ayuda médica a cambio de que todo quede en paz. Y poco a poco se va acabando esa ayuda, ¿no? Direccionada, y la familia está muy afectada, y el chico pues necesita de miles de dólares al mes en medicinas. Es impresionante eso. Unidades clandestinas de espionaje, ¿no es cierto? Los 8.500 millones de dólares invertidos en tema de carreteras, que eso también es una investigación de Plan B, y una de Arturo Torres, que es acerca del tema de Angostura y las FARC, la relación con las FARC. Eso no pasa nada todavía. Entonces, si uno ve hacia atrás, sí hay, pues es un gran grupo de gente que parece, y eso es lo que siempre uno tenía el miedo, que es como que es un gran grupo de gente que llegó al poder para enriquecerse, ¿no? Y tratar de utilizar la institucionalidad a su favor. Ha habido un sistema de inteligencia bien comprometido, ¿no? Y que este momento deben andar preocupados en diferentes instancias, pero casi es de lo que refiere usted como clan correísta, ¿no? En toda esa temporalidad que fue dilatada, hay gente que se quiere desvincular, que yo no fui, que aparecen santificando sus acciones, y ahí hay una cantidad de agentes, de actores. Sí, incluso, mire, el propio abogado de Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, hay unas grabaciones, unos pinchazos que está publicado por el portal 1000 Hojas y Plan B, acerca de una posible injerencia en la justicia, incluso creo que es con el ex presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Ayala. Él tendría que ser procesado por esas escuchas que entiendo que fueron legales, es decir, fue dentro de un proceso legal de investigación. Entonces, es lamentable que todo esto, pues como decía Lolo, tengamos que resolverlo como país, ¿no? Y en medio de una hora de un presidente que puede ser el nuevo Dalá Bucaram, en lugar del nuevo Lucio Gutiérrez. O sea, a quien criticaba parece que tuvo mucha más valentía, ¿no? Porque Lucio Gutiérrez fue acusado, regresó y fue directo a la cárcel, al penal García Moreno, ¿no? Al pabellón A ¿no? Pero en cambio parece que en lugar de ser el nuevo Lucio Gutiérrez puede ser el nuevo Dalá Bucaram. O ella misma, voy a decir. Sí. Doctor Raza, lo que quiera decirnos. Sí, a mí me parece que... Yo quería darle una premisa, pero usted vea si la maneja o no. A mí me parece muy importante que imagine el desafío que significa y el preámbulo que está logrando desarrollar el actual fiscal general de la República, como suelo decir, mi noble paisano.
Paul tiene conocimiento de estos temas y él quiere que sigan aflorando, lo mismo que otra paisana, Diana Salazar. Mis dos paisanos, por coincidencia, están reuniendo materiales que ocultaron los exfiscales de la República en el mundanal ruido y en el universo de juristas destacados, distinguidos, especialmente en la academia, deben comentar mucho de estos hechos. Esto de haber reagrupado en la crónica de este gran periodista que está al lado de ustedes, Jean Cano, es fantástica para entender y comprender la globalidad de estos insucesos que quieren pasarse de agache y que por eso el doctor Gonzalo Silva, nota o advierte una frustración o una cosa ya repetitiva en estos últimos años. Hoy parece que no se van a escapar. ¿Qué opina usted? A mí me parece que es un buen signo que la Fiscalía esté funcionando. O sea, que esté funcionando con todos los casos que tenga que funcionar. Ahí Jean Cano ha dado una lista voluminosa de casos, seguramente habrán más, sumados a los que ha dado César Montúfar. Y por trabajo no le va a faltar al fiscal. Me parece que está haciendo las cosas bien, pero me parece que hace falta que estructure un equipo mucho más sólido para poder despachar todos los casos a tiempo, porque tampoco se puede quedar la Fiscalía en este caso o en el próximo caso que podrá venir y concentrar su atención solo en eso. Hay cantidades de casos que requieren ser procesados con sistematicidad, porque si no va a pasar aquello que está ocurriendo con las impugnaciones que se le hacen al exfiscal Chiriboga o al exfiscal Vaca, de que habían algunos casitos que estaban carpeteados ahí. Uno de ellos. El caso Gabela también, otro. Y algunos más. Y habían otros casos, en cambio, a los que les daban excesiva celeridad. El caso de Cleber Jiménez, los casos de Fernando Villavicencio, en fin. Entonces, es importante que la Fiscalía trabaje institucionalmente, más allá de que creo que el fiscal que está a cargo en este momento es un fiscal que está haciendo las cosas bien, además un fiscal técnico. Claro. Sí me sorprende, que con esto quiero cerrar, que el caso del que estamos hablando, que es el caso del señor Balda, no esté siendo procesado como lo que es un delito de grave violación a los derechos humanos, porque es cometido desde el Estado, con agentes del Estado, con funcionarios de alta jerarquía del Estado. Y cuando eso se produce, y además utilizando una estructura, y cuando eso se produce se llama delito, no de lesa humanidad, sí, porque es en contra de una persona, sí delito de grave violación a los derechos humanos. Y ese no prescribe. No entiendo por qué no se lo ha procesado de esa manera. Y relacionados con este tema de Balda, ¿no? Por ejemplo, queda pendiente de investigar qué pasó con el financiamiento, el tema del pago a la Senaín para que vaya a ejecutar esta operación clandestina. Y ahí la Contraloría ya ha hecho un análisis, ya tiene un informe, no sabemos si la Contraloría ya ha enviado el informe con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía por ese tema en concreto. Y ahí también después quedaría ver cuál ha sido la intervención, la participación o la inacción de otros funcionarios como los que citaba Jean Cano, ministros de Estado también que estaban en la cadena de mando. Y en el tema de la Senaín me parece que está todo pendiente. Fíjense ustedes, un poco acudiendo nuevamente al periodismo de investigación, el video que recién se publicó en las redes sociales del reportaje que hizo el medio de comunicación digital La Posta, ¿no? Donde se está estableciendo cómo funcionaba la estructura de guaruras de la Senaín y quiénes eran los guaruras además, con nombres y apellidos. Ese es un tema que también está pendiente de investigación, donde también existe un informe de la Contraloría sobre los usos que se dieron a los gastos especiales que se manejaban a través de esa Senaín. Entonces, me parece que ahí hay mucho todavía de tela por cortar, ahí hay muchas cosas donde el fiscal debería concentrarse también, además de todos los otros casos que siguen siendo importantes y que por eso él, como única persona titular de la función, no se va a abastecer. Tiene que contar con un equipo de trabajo que le permita avanzar con todos los casos a un tiempo razonable.